Así es, familia, estas de aquí son las Meta Quest 3, las gafas de realidad mixta de Meta. Y es que no es el Apple Vision Pro, pero sí que son las gafas de Meta y voy a estar probándola durante unas semanas y además hoy en este vídeo vamos a ver las primerísimas impresiones, vamos a ver cómo funcionan y sobre todo voy a reaccionar porque sí, es la primera vez que me enfrento a esta experiencia. Y déjame que te diga, no solamente vas a ver en este vídeo el desempaquetado, sino que vas a ver también cómo es la sensación y cómo es la reacción de una persona que se enfrenta por primera vez a este tipo de tecnología, porque sí, es la primera vez que me voy a poner unas gafas de realidad mixta o realidad aumentada o realidad virtual o, como bien he dicho, pues eso, realidad mixta. Así que acompáñame y reaccionamos juntos. Por cierto, al final te cuento mis impresiones tras utilizarlas durante unas horas. Y bien, voy a abrirlas sin más. A nivel de packaging, bastante sencillo de interpretar. Tenemos una cajita de cartoncito que viene recubierta de la propia, imagen de las Meta Quest 3. En este caso tengo aquí delante el modelo de 128 GB de memoria de almacenamiento. En la cajita de cartón ya encontramos nuevamente la simbología de Meta Quest 3. Y ahora vamos a abrirla. Parece como una especie de caja de zapatos. ¡Wow! A ver, estoy muy hypeado porque vengo de... pero están muy chulas, ¿eh? Vengo de ver muchos vídeos del Apple Vision Pro y claro, pues me llama mucho la atención. A ver, vamos a sacar primero los dos mandos de control que vienen con una pletinita, entiendo que para separar la batería de sus contactos y poder empezar a utilizarlos. Y luego tenemos directamente el visor. ¡Wow! Es bastante liviano. ¡Ostras! Me lo esperaba muchísimo más pesado. Enseguida os lo muestro. Bien, y a nivel de caja he de decir que pesa bastante. Efectivamente, digo, debe de quedar algo. Tenemos aquí una especie de cajita donde nos viene el cabezal de carga de USB-C, efectivamente, de Meta. Vamos a abrirlo por aquí. El cable que también va de USB-C a USB-C y que nos servirá para conectar nuestras gafas. Vale, las gafas, el visor. Encontramos una parte frontal muy llamativa porque aparentemente tenemos 4 cámaras y una especie de sensor. Está fabricado en unos plásticos blancos y tenemos en su lateral izquierdo el puerto de carga USB-C, así como más cámaras en la parte inferior, que son las que van a servir para poder controlar los gestos que hacemos, una ruletita y un botón. Y ahora sí, directamente lo que vamos a hacer es quitar el cartoncito que protege la parte de la correa para la cabeza. Vamos a intentar quitarlo sin romper absolutamente ningún cartoncito. Y dentro de las gafas encontramos que vienen una serie de plásticos protectores de las lentes. Y vamos a colocarnos por primera vez. ¡Wow! ¿Qué va a pasar? A ver, vamos a ver. Vale, no veo nada y se me caen bastante el ajuste. A ver cómo va este ajuste. Entiendo que tengo que tirar de aquí. Efectivamente. A ver. Vale, pues ya las tengo puestas y lo que veo es absolutamente nada. Se cuela un poquito de luz por la parte de abajo, o sea que no me ajusta 100% bien, me las tengo que bajar un poquito más. Pero claro, si me las bajo, como podéis ver, ya me molesta un poquito aquí en la zona de la oreja. Pero bueno, ahí en teoría tenemos un buen ajuste. A ver, voy a tocar botones. Algún botón debería de ser el encendido. Ahora, wow, estoy viendo el logotipo, me tapa bastante la nariz. Ahí. Vale, estoy viendo el logotipo de Meta. Con esto juego con el... ¡Uy! Un sonido. Ostras, se ha oído muy bien ese sonido. Estoy viendo una barra de carga. ¡Wow! ¡Wala! ¡Wow! Uy, parece que tenga lag. ¡Wow! ¡Qué paranoia! ¡Stop! Se mueve con mi cabeza. Vale, me está pidiendo que quite las pestañitas de aquí. ¡Wow! Dios, qué mareo. No veo nada nítido. Vale, continuar y veo súper borrosos los aros de luz. Vale, introduce los datos, vamos a empezar a configurarla, así que me pide que cómo quiero conectarme, si usando un código QR la aplicación Meta. Vale, familia, voy a terminar de configurar y os enseño. Por ahora la relación es un poco paranoica porque además tengo una pantalla aquí bastante grande, molaría poder hacer así como en Apple Vision Pro. Bueno, tengo una pantalla aquí delante súper grande y voy a configurar, me está pidiendo que configure la aplicación. Configuro y volvemos. ¡Wow! Vale, ya lo tenemos.
Vale, ¿y qué es lo que he estado haciendo durante estas primeras horas de uso para contaros mi experiencia y sobre todo mis primerísimas impresiones? Pues al final lo que más ganas tenía de probar, sin lugar a alguna duda, era a trabajar con mi MacBook en estas Meta Quest 3. Mira, al final te puedes conectar a tu MacBook descargando una aplicación de Meta y automáticamente puedes entrar en una sala tipo oficina y poder ver tu ordenador. Lo mejor de todo es que te permite tener, digamos, 3 monitores de tu propio ordenador donde puedes poner exactamente lo que quieras, hacerlos más grandes, más pequeños, un poco a tu libre albedrío todo. Y algo muy interesante que me ha parecido es que puedes identificar exactamente cuál es tu teclado. Ya sabéis que yo, por ejemplo, utilizo el Logitech MX Case 3 y automáticamente te lo recrea en tu entorno virtual, pero dejándolo en la posición exacta donde está en la realidad, de tal forma que es sumamente cómodo de utilizar. Pero que dices, oye, yo quiero ver físicamente mi propio teclado. Bueno, pues a la derecha en tu espacio de trabajo virtual tienes un botoncito que si lo activas te permite visualizar el propio escritorio, un trozo de tu escritorio donde tienes el teclado, y eso me ha parecido que es muy chulo. Así que en estas primerísimas impresiones es cierto que ha sido poquito tiempo, pero me ha gustado la experiencia con el trabajo en el MacBook. Y otra de las cosas que tenía infinitamente ganas de probar era qué tal ver contenido multimedia. Vale, a la hora de ver, por ejemplo, series como por ejemplo en Netflix, no ha sido una gran experiencia, aunque es brutal como se ve y la sensación de tener una pantalla gigante la tienes ahí, pero es verdad que no te deja jugar a tu antojo con el tamaño de la pantalla y estás en una habitación determinada, lo cual al final, bueno, pues hace que no sea tan personalizable como podría parecer. Aún así, sensación de cine total. También debo decirte que, por ejemplo, me ha encantado la experiencia con ver vídeos de YouTube. Al final estaba cocinando en mi realidad real, vamos a decir, y automáticamente puse un vídeo de Javi. Entonces es muy cómodo porque lo estás escuchando, que por cierto, si escuchan estas gafas de escándalo, al menos en estas primeras impresiones, y tenía a mi espalda el vídeo de YouTube de Javi. Cada vez que me giraba, automáticamente ahí lo tenía en grande, y sí, puedes jugar con el tamaño de la pantalla un poco a tu antojo, incluso ponerla en formato curvo. Por tanto, oye, muy buenas sensaciones. Ahora, eso sí, lo que me ha encantado ha sido la parte de juegos. La parte de jugar ha sido una pasada. He estado jugando a un juego donde, bueno, pues realmente escaneas tu entorno real y interactúa en una serie de marcianitos que van apareciendo de la nada y que van a intentar, bueno, pues atraparte a ti, y tú tienes que atraparlos a ellos con una pistolita que te da el juego, y que sinceramente es francamente muy realista y me atrevo a decir que un tanto adictivo. Tengo todavía muchas ganas de seguir jugando y eso es un poco curioso. Es muy buena la sensación que he tenido con este juego, que, como digo, se combina con tu entorno real y el entorno virtual en esa realidad mixta, muy pero que muy bien llevada a cabo. Eso sí, un factor que no me ha gustado demasiado es la calidad de visualizar tu realidad a través de las cámaras. He de decirte que la calidad de la imagen aquí ha escaseado un poco, me esperaba algo más, y también te debo decir que incluso cuando las condiciones de luz bajan, que esto es normal, es bastante incómodo, vamos a decir, de ver con alta resolución o verlo bien. Eso sí, si entras en tu entorno virtual, aquí cero problema. A ver, familia, primerísimas impresiones. Mola bastante. Debo de reconocer que el concepto mola. Me está costando un poco, de hecho ahora mismo siento como que tengo demasiada luz, y es porque se ve bastante oscuro cuando estás inmerso en estas Meta Quest 3. A nivel de cabeza, pues sí que notas que tienes algo en la cabeza puesto, obviamente. Intuitivas como tal, la verdad es que estoy acostumbrado a otro nivel, es decir, por ejemplo, en este momento no sé cómo cambiar entre los diversos mundos virtuales. Obviamente ya lo trabajaré de cara a la review que vamos a hacer en profundidad de este dispositivo super top. Me gusta mucho el concepto de poder ponerme una pantalla gigante. Ya me estoy imaginando viendo una peli en una pantalla gigante, que es una de las cosas que más ganas tengo de probar. De hecho, probablemente esta misma noche lo pruebe con la peli de Avengers en Disney Plus. Tengo que aprender también cómo instalar este tipo de aplicaciones, si es que están para MetaQuest, entiendo que sí, si no, pues será a través del navegador. Y en definitiva, una muy buena experiencia, aunque tengo también muchas ganas de probarlas con luz del día, no con luz artificial, para ver si mejora mi experiencia en el mundo de realidad aumentada, porque la realidad virtual funciona francamente muy bien, aunque no he podido probar más de un escenario porque no sé cómo cambiarlo ahora mismo, pero sí que es verdad que en el mundo o en el entorno real, moverme por el entorno real ha sido realmente... Bueno, pues digamos que se ve mucho ruido, ¿no? en la imagen, no se ve una imagen súper nítida.
Esto era unas primerísimas impresiones reaccionando. Yo creo que habéis podido ver que soy bastante novel en este mundo, y lo cual, bueno, pues va a hacer que durante estas semanas que esté probándolo pueda contaros cómo es la experiencia y cómo es una review de estas gafas por una persona que no había probado nada de este mundo hasta la fecha. Así que os invito a que os suscribáis al canal para que no os perdáis ese vídeo que vendrá en la próxima semana, y por supuestísimo que activéis la campanita. Y bueno, ya sabéis, si quieres apoyar le puedes dar like a este vídeo, que eso siempre viene muy bien. Te dejo por aquí un par de vídeos que según el algoritmo de YouTube te van a gustar, uno por aquí y otro por aquí. Y ahora sí, yo me despido y tú y yo nos vemos, quién sabe, si no en el mundo virtual o en este mundo real, pero en cualquier caso nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!